Buenas noches, en nombre de la dirección del Centro 2, Alicia Pérego y quien les habla, Patricia Amra, quiero agradecer a todos los que nos están acompañando en esta nueva conferencia del ciclo, para la cual tenemos el gusto de contar con la ponencia de Marita Salgado, quien nos hablará acerca del amor en Lacan y sus resonancias en la época. Marita Salgado es psicoanalista, miembro de LEOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, directora de la revista Dispar, corresponsable del Departamento de Psicoanálisis y Filosofía del Centro de Investigaciones del Instituto Clínico de Buenos Aires, docente del Instituto Oscar Mazota, supervisora del Hospital Piñeiro y supervisora de la UBA Extensión Universitaria. Escuchamos entonces a Marita, a quien le agradecemos su generosa participación en este ciclo. Bueno, buenas noches. Agradezco la invitación de Alicia Perego y Patricia Amra y quería, bueno, hoy conversar con ustedes un poquito acerca del amor en Lacan y sus resonancias en la época. Voy a hacer una introducción por el sujeto, digamos, en psicoanálisis. Pensamos que una estructura subjetiva dividida, como ustedes saben, ¿no? Es decir, dividida quiere decir dividida entre dos significantes, pero también dividida entre el cuerpo y el significante, el cuerpo y el lenguaje. Hay un desacuerdo primario, digamos, entre el cuerpo y la palabra. También hay un acuerdo, o sea, hay acuerdo y hay desacuerdo. Hay una introducción del lenguaje en el cuerpo, si no el cuerpo no se constituye, pero a su vez hay un problema entre el cuerpo y el lenguaje y entonces aparecen los síntomas, ¿no? Entonces, aunque somos seres hablantes, habitamos el lenguaje. El cuerpo va para un lado a veces y las palabras por otro. Aunque las palabras inciden e incidieron en el cuerpo aún antes de que éste nazca. El cuerpo, el sujeto es hablado, ¿no? Es hablado por el otro. Esto quiere decir que el cuerpo no es biológico para el psicoanálisis, sino que no hay cuerpo que no esté recortado, civilizado, estructurado, si no es por el lenguaje. Pensemos en la histeria freudiana, digamos, las grandes histerias, ¿no? Las grandes parálisis por ahí, la ceguera histérica, ligadas todas ellas a representaciones reprimidas, según Freud, generalmente ligadas o desencadenadas a partir de fracasos o desavenencias amorosas. Hay un síntoma hoy que es bastante común, digamos, o bastante frecuente, no común, en relación al cuerpo, que es la fibromialgia, ¿no? Hay bastantes consultas respecto de esto y podríamos pensarla como una manera de pensar la cuestión de las grandes parálisis histéricas, hoy se nombran fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Un dolor constante en todo el cuerpo, que vendría en lugar de las parálisis, las contracturas de la histeria en los tiempos de Freud. O también podemos pensar la neurosis obsesiva, ¿no? El esfuerzo de la neurosis obsesiva, donde por medio de los pensamientos se intenta controlar el cuerpo, hacer un cuerpo racional. Perdón que tengo que enchufar la computadora.
Bien. O sea, la neurosis obsesiva intenta hacer un cuerpo significante, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que hay una ayancia, un desacuerdo entre el significante y el cuerpo? Porque el cuerpo, si bien está atravesado por el significante, dijimos, está civilizado por el significante, este significante no significantiza todo el cuerpo. O sea, no es absoluto. Queda un resto, ¿no? Queda un resto de cuerpo. Un objeto A, una libra de carne. Un plus que no pasa por el lenguaje, pero que no deja de tener efectos sobre el sujeto. Angustia, goce, síntomas, ¿no? Cuanto más queremos presentarnos enteros en lo que decimos, más nos atrapa nuestro propio lenguaje, que viene desde otro lugar, recordándonos que somos hablados. Y que justamente es esto lo que Freud conceptualizó como el inconsciente. O sea, el inconsciente recuerda que hay otro discurso en cada sujeto. Bien, entonces pensemos en el psicoanálisis que sitúa, digamos, el psicoanálisis sitúa al ser como una carencia. No hay un ser absoluto, no hay un ser entero, ¿no? Hay una división del ser. Para la filosofía el ser no está en falta, es uno. Se plantea como un uno unificado. Para el psicoanálisis hay falta en ser. El ser falta. Freud describe bajo el título de las formaciones del inconsciente una formación como el chiste donde algo de esa falta en ser se puede compartir, ¿no? La falta en ser aparece en cada formación del inconsciente. Y entonces tenemos tres términos: deseo, goce y amor. El deseo está ligado a lo que falta y busca su complemento ¿en qué? En otro deseo. El deseo es deseo de deseo, ¿sí? Que a su vez también es falta. El deseo es el deseo del otro, ¿no? Y el otro también está en falta, es un ser deseante también, digamos. Entonces, a esta relación de falta a falta, Freud la llamó castración. El deseo está ligado a la falta. Viene de nuestra relación con el significante. Se desliza por la cadena significante. El deseo es el movimiento, digamos, significante, ¿no? Pero no se atrapa, no se puede nombrar un deseo, porque corre y se desliza y siempre es otro, ¿no? Y está generado, como dijimos, en una falta, no está articulado, quiere decir no se nombra absolutamente, es movimiento. Está ligado a otro deseo, el deseo, como dijimos, es deseo de deseo, deseo del otro. El goce es la resonancia de la intersección, como decíamos antes, de la percusión del golpe del lenguaje sobre el cuerpo. Da consistencia al cuerpo. Se trata del anclaje del significante como muerte de la cosa en el cuerpo como vivo. Lo que da lugar a una satisfacción paradójica, ¿no? La satisfacción en psicoanálisis sabemos que es una satisfacción paradójica, porque es justamente esta satisfacción la que porta el término goce. El goce es del uno,
del cuerpo, del uno solo, con su goce. El goce es autista. Fíjense que el deseo va hacia el otro, el goce es en el cuerpo. Lacan dice, para gozar hace falta un cuerpo, ¿no? Y entonces, del uno solo es el goce con ese plus que resta del significante que no alcanza para simbolizar todo el cuerpo. Digamos, algo absolutamente simbolizado es una máquina, ¿no? Algo que tiene una fórmula, ¿sí? Que está significantizado. El cuerpo no es una máquina, porque aparece el goce, el deseo y la libra de carne, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué del amor? Frente a ese autismo de goce, ¿no? El amor nos trae una ausencia. Es posible cavar en ese uno solo del goce algo, como dijimos, una falta en ser, de la cual deducimos un ser, un alma para nuestro cuerpo, que escribe ahora letras, las letras de amor, las cartas de amor, ¿no? Metáforas, transportes de ausencias, que nos pueden llevar a andar juntos un rato. O sea, el amor encuentra ¿qué? Encuentra otro ser, un objeto, ¿no? Que no es un objeto pulsional, es un objeto que es otro ser, también en falta, ¿no? Es el hallazgo del objeto, dice Freud, ¿no? Como entonces ese encuentro que se produce en el amor es como si contingentemente se encontrara un amo para el deseo y un ser para el goce. En ese encuentro se conjugan el deseo y el goce que estaban disyuntos por ahí, ¿no? Es un encuentro contingente, con un ser, con otro ser, ¿no? Que por supuesto dijimos que es un ser en falta. Y esto da lugar al amor, un amor que como signo hace condescender el goce al deseo. El amor no es un significante, es un signo. ¿Qué quiere decir signo? Que es algo para alguien. Hay un otro, hay un sujeto ahí. Hay cuerpo, ¿sí? Piensen, o sea, el humo es fuego para alguien, ¿no? El humo es signo del fuego. El amor es signo de que hay un ser hablante ahí. Entonces, por un instante en el amor coinciden, se amalgama el goce al deseo. Esto es Eros une, digamos, y Tánatos separa, ¿no? La pulsión de muerte separa lo que Eros, el amor, junta. Y el amor freudiano, ¿dónde nace? ¿Dónde Freud encuentra el amor en su obra, digamos? Nace en el narcisismo. Se trata de la imagen del cuerpo propio que se encuentra en el otro. O sea, la propia imagen se encuentra en el otro. Pero este encuentro no es solo especular, imaginario, sino también pulsional. Recuerden que Freud habla de una metáfora que es la metáfora de la ameba, ¿no? Una ameba que, dice Freud, alarga sus pseudópodos y toma un objeto. Esta ameba es la libido, digamos, ¿no? Entonces, lo que dice Freud es el yo pierde libido, va hacia el objeto.
pero hay algo de esa ameba que queda, digamos, de esa ameba, de esa laminilla, va a llamarla Kant, ¿no? Algo que queda en el sujeto, no va toda al objeto, ¿no? Ese objeto se atrapa, pero parte de un cuerpo, y como parte de un cuerpo, algo de esa libido queda en él, y algo mucho va hacia el objeto de amor, que es uno, que es ese, y no otro, que es un encuentro contingente con un objeto que no es cualquiera. Eso marca la diferencia, digamos, respecto del amor. No es un deseo de deseo de deseo, ¿sí? El amor puede juntar o no, pero puede juntar el amor y el deseo, pero es con un objeto, no es con cualquiera, ¿sí? Con un sujeto, con un ser hablante, otro, pero no es cualquiera. Entonces, fíjense que parte de uno hacia otro. Entonces, tenemos el brillo de la imagen narcisista, esto es el agalma, ¿no? Lo pulsional, el agalma que se encuentra en el otro, que es esa imagen de perfección que me refleja en todo caso, ¿no? Que inviste esa imagen que brilla, que vela, pero que vela, ¿qué vela esa imagen? ¿No? Podemos preguntarnos, ese brillo que suele caer, ¿no? Que encontramos en la clínica, algo que se deflaciona en el amor, que cae, porque vela justamente el objeto, ese objeto que no está significantizado, ese plus de cada quien, ¿no? Vela que puede ser el desecho, el goce oscuro del otro, vela aquello de lo que hablamos, que es ese plus que no está justamente simbolizado y que produce síntomas, produce alegrías a veces y padecimiento la mayoría de las veces, ¿no? Cuando se rompe el encanto justamente de la imagen narcisista, ¿no? Entonces eso cae la imagen especular y entonces nos encontramos con el desecho. Freud nos habla de elección de objeto, diferenciando del objeto pulsional del objeto narcisista, esto es, del objeto de amor. Que aquí se trata de un ser que pierde, de un ser que puede ser del mismo sexo o no, pero que no es un objeto parcial, como el objeto pulsional, ¿no? Esto después en la época lo vamos a ver como que puede cambiar, por ejemplo en la adicción, ¿no? Que hay una fijación a ese objeto, en verdad, pero justamente se barre el amor, no está el amor, está el objeto del consumo, digamos. Pero entonces hay una diferencia entre un ser hablante como objeto de amor y un tóxico, por ejemplo. Pero es justamente este goce pulsional, aunque el goce pulsional es lo que da lugar, por otro lado, al encuentro, porque hay, ¿no? Esta ameba es libido, pero a su vez está velado en la elección amorosa, porque el amor cubre, digamos, con un halo mágico, digamos, ese encuentro, ese goce pulsional. Y entonces, ¿cómo se hace para sobrellevar, digamos, este velo, para sostener este velo,
de algún modo, porque si no, todo se cae. ¿Cómo se hace? Entonces, ¿qué hay? Hay condiciones de amor. El amor tiene sus condiciones, por eso Freud dice, no es un encuentro, sino que es un reencuentro, ¿sí? Y hay condiciones. Estas condiciones están soportadas, digamos, por el fantasma, donde el sujeto está en relación a un objeto que le da un marco a ese real insoportable que hace caer todas las cuestiones, ¿no? Entonces, con el fantasma, el sujeto crea sus condiciones de amor. Y entonces se sobrelleva ahí algo, ¿no?, de ese encuentro o desencuentro. Entonces el fantasma metaboliza el goce pulsional, ese goce que el amor vela, y lo transforma en condiciones de amor, que marcan un modo de satisfacción sexual o un modo de elección de objeto, que siempre tiene que ser el mismo, digamos, porque el fantasma es un marco. Creando condiciones de amor que siguen cada elección de objeto. Es decir, que la elección de objeto no es original, nos dice Freud. Hay dos modelos. El propio cuerpo y el otro. El gran otro de los cuidados. O sea, la elección puede ser narcisista o anaclítica, nos dice Freud. Entonces, las condiciones de la elección sexual, la elección de amor, van a estar determinadas, ¿sí? Acá o en la China se puede encontrar un objeto, pero finalmente algún rasgo va a tener de esos primeros objetos de amor o del propio sujeto. Pero además debemos agregar que hay elección de objeto porque hay una sustitución del goce. Es interesante esto, hay elección de objeto, quiere decir que hay una sustitución del goce que sería el pleno goce, el goce absoluto, ¿no?, del cual el sujeto está exiliado, ¿no? El goce absoluto está interdicto, bajo la ley de la prohibición del incesto, que va a dar lugar a la posibilidad del amor. O sea, que el goce está interdicto quiere decir que el amor es posible, con un objeto que se sustituye, ¿sí? ¿Y por qué en psicoanálisis hablamos de amor, digamos? ¿O por qué Freud tomó la cuestión del amor, Lacan también, desde el inicio hasta sus últimos seminarios? Nos dice Miller que el psicoanálisis inventó un nuevo amor. Esto no lo dice Miller bien, no lo inventó Miller tampoco, lo inventó Freud, digamos, y saben que Freud tiene dos artículos sobre la transferencia y uno es el amor de transferencia. Entonces, Freud inventó un tipo de otro a quien dirigir nuestro amor. Un nuevo otro que da nuevas respuestas al amor. Y quizá también respuestas más adecuadas que aquellas que se encuentran en el partener, por ejemplo. Aunque pero justamente la cuestión está en la abstinencia, ¿no? Freud entonces inventó un nuevo otro del amor. Pero no un nuevo goce, ¿no? Por eso al comienzo hice la distinción entre goce y amor, ya que el analista no goza del amor que le es dirigido.
Este amor creado por el psicoanálisis es el amor de transferencia, como ustedes saben, que es el motor de la cura. Es el motor del análisis. Entonces, el amor de transferencia es la posibilidad necesaria para que pueda producirse el análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que se transfiera saber al analista. Pero para eso hay que amarlo de algún modo. Amor que por supuesto puede transformarse en odio, en erotomanía de transferencia, en transferencia negativa, etc. El análisis no es un cuento de hadas, pero el amor tampoco. Se trata entonces de dar posibilidad al saber, porque el amor de transferencia está ligado al saber, al querer saber, ¿no? ¿Saber de qué? Saber del inconsciente, ¿no? Para que el inconsciente se produzca en el análisis hace falta eso, hace falta un poco de amor al saber. Entonces, se trata de dar posibilidad al saber no sabido, al saber del inconsciente. Por medio del amor de transferencia, entonces este amor de transferencia anuda lo simbólico del inconsciente con lo real del goce. El amor es un medio. El amor siempre es un medio entre dos cuestiones. Una suplencia del agujero de la no relación sexual, porque el psicoanálisis se funda a partir de todo el trabajo de Lacan sobre Freud, digamos. Lacan concluye esto de no hay relación sexual, quiere decir, no se hace de dos uno. Aunque el amor intente, ¿no?, hacer esto, unificarse con el otro, tratar de encontrar algo que venga a suplir esa falta en ser. Pero esta relación sexual no puede escribirse, dice Lacan. Esa es la cuestión. No hay una escritura, no hay proporción, aunque dos cuerpos, dice, se abracen, no van a ser uno. Esto es, no hay relación sexual. El amor es la suplencia a ese no hay relación sexual. Pero es una suplencia, quiere decir, el amor no hace uno, aunque lo intente. Esto es lo que quiero decir. Hay siempre un objeto ahí que molesta, digamos, ¿no? Y por eso, bueno, tantos problemas en las parejas, ¿no? Entonces podemos pensar en el saber del inconsciente respecto de suponer un saber en el analista, sostenido en el amor de transferencia. Pero hay una equivocación del sujeto supuesto al saber. Hay un artículo de Lacan que se llama La equivocación del sujeto supuesto al saber. Esto es, el saber supuesto no es del analista, es del analizante, ¿sí? Lacan nos dice, hay un solo sujeto en el análisis, ¿sí? El sujeto supuesto al saber es supuesto, no es sujeto. El único sujeto es el analizante, ¿sí? Entonces, ¿el analista qué es? Es un objeto. Es ese A, digamos, del que hablamos, ¿no?, que resta de la imagen especular de perfección, digamos. Pero el analista tampoco es el objeto, no encarna el objeto con su cuerpo. Presta su cuerpo para ser semblante de objeto, ¿sí?
¿De objeto qué? De objeto causa de deseo de ese analizante, del analizante, digamos, ¿no? Esto quiere decir que el analista se deja tomar como objeto, como ese plus del goce del que hablábamos antes, por ese alimento, por esa boca, por esa mierda, digamos, por esa voz o por esa mirada, por esos objetos que son la causa de deseo del sujeto que está ahí en análisis, que son los objetos privilegiados en los fantasmas de cada quien. Entonces el amor de transferencia porta un velo que es el sujeto supuesto al saber. Es un velo, pero este velo recubre ese objeto de goce fantasmático que es encarnado por el analista para poder desasirse de él. Esto es, desasirse del objeto como objeto perdido, porque justamente el objeto sabemos que está perdido de entrada, pero el fantasma intenta recuperar algo de eso. Entonces, en el análisis se va a intentar nuevamente perder ese objeto. ¿Y perder ese objeto qué quiere decir? Perder la consistencia de, por ejemplo, de desecho, ¿no? Un sujeto que viene en una posición de desecho, o la voz del super yo, digamos, ¿no? Perder esos objetos que están recuperados por el plus de goce fantasmático y que el análisis invita a volver a perder, a producir un vacío ahí. Entonces el análisis da una posibilidad nueva al amor. Poder desentrañar la trama dramática, la mayoría de las veces, de los encuentros amorosos, transformados, como sabemos, en tragedias muchas veces. Es decir, que el análisis toma a su cargo, ¿no? El analista como semblante de objeto, toma a su cargo el goce oscuro de cada quien, para poder hacer algo con eso. Y transformar por esa vía el saber del inconsciente ¿en qué? En un saber hacer con el síntoma, con esa oscuridad de la que hablábamos. Porque el síntoma es necesario, el síntoma es de estructura, digamos, el síntoma siempre va a haber síntoma. El asunto es qué hace cada ser con ese síntoma. Y esto no es sin ir más allá del amor de transferencia, como velo, como saber absoluto, como otro absoluto. Sino que justamente se trata de un amor real, habiendo atravesado la barrera del bien y la belleza, que Lacan sitúa en el Seminario de la Ética. O sea, el análisis puede transcurrir siempre respecto del amor al saber y el sujeto supuesto al saber, y siempre va a haber un sentido más y un significante más, siempre va a haber más para decir y para dar sentido. Ahora, eso está en un nivel, ¿no? Seguir amando al analista hasta que hay un punto límite o hay un análisis, como dice Freud, terminable, interminable. Pero hay algo, si el análisis transcurre en el sostén, digamos, a ultranza del sujeto supuesto al saber, hay algo de la singularidad del sujeto que no se toca en los análisis, ¿no? Entonces hay que ver a qué goce singular el sujeto está aferrado, ¿no? Y si se puede desprender de eso o no, o si puede atravesarlo o no, ¿no? Según las estructuras o la singularidad, o si apuesta a eso o no, en todo caso.
Entonces, se trata justamente a través del análisis del intento de curarse del lenguaje. Curarse del lenguaje quiere decir del enredo del goce de la palabra. Por eso decimos el análisis puede ser interminable, puede haber siempre otro sentido más, otro sueño más para interpretar, otros, ¿no? Puede ser interminable en ese sentido y no ir al punto, digamos, donde están los significantes que marcaron a ese sujeto y que tienen que, digamos, perderse en un punto, ¿no? Para reducir, como el análisis como una reducción y no como una arborización sería. Entonces, extraer de todas esas vueltas dichas, de todas esas cadenas, extraer los significantes primordiales que constituyeron la neurosis y poder darles un nuevo uso. No un nuevo sentido, sino un nuevo uso. Una pragmática. ¿Qué hacer con eso? Entonces, se trata de entrada del amor de transferencia, que cobrará diversos modos hasta convertirse en vacío. Lacan, en uno de sus últimos seminarios, dice: el amor es vacío. Entonces, en el análisis, se trata de pensar, respecto del análisis, más allá del amor al prójimo. Hay un apólogo que Lacan toma en el seminario 7, en el seminario de la ética, que es el apólogo de San Martín. Es muy interesante, es el apólogo de San Martín de Tours. Hay un cuadro del Greco de 1597-99 que se llama San Martín y el mendigo, lo pueden encontrar en internet, o San Martín partiendo la capa. Entonces, San Martín iba a caballo en su viaje, encuentra un mendigo, con frío, desnudo. Corta su manto con una espada y le ofrece abrigo al mendigo. Allí San Martín se sitúa como el que tiene, ¿sí? Tiene el manto. Y el mendigo como el que no tiene, que le falta. Y San Martín le parece que tiene que darle, ¿no?, lo que necesita, nos dice Lacan. Se trata, en el amor al prójimo, de dar lo que el otro necesita. Pero, nos dice Lacan, si el mendigo desea que San Martín lo bese, por ejemplo, lo abrace, o aún lo mate o lo maltrate, lo que intenta decir Lacan es que el amor, para el psicoanálisis, va más allá del amor al prójimo. Ya que Freud, en el malestar en la cultura, cuestiona el bien, ¿no? Ya que el prójimo no desea el bien del otro. Dice bastantes cosas Freud, ustedes saben, ¿no? El otro lo puede matar, lo puede, ¿sí? Y que aún el sujeto tiene un prójimo en sí mismo extraño a él mismo. Hay un agujero en el bien, digamos, en el bien con mayúscula, ¿no? Querer el bien del otro a veces es querer su mal, ¿no? Lacan invierte, ¿no? Y fíjense que tiene un artículo que se llama Kant con Sade, o sea, Kant, que es el universal, obra de tal modo que tu obrar sea igual para todos, digamos, eso mismo es el universal que no tiene en cuenta al sujeto, y eso mismo es Sade, dice Lacan, ¿no? Entonces, porque querer el bien del otro
a veces es querer su mal, por ahí es querer que el mendigo siga siendo por siempre mendigo para poder San Martín seguir siendo el santo que tiene el manto y la espada, digamos. Es por eso que Lacan aquí sitúa que en el amor se trata de dar lo que no se tiene. Se trata de dar lo que no se tiene, no es un objeto, ¿no? Justamente, vamos a ver en la época lo que pasa con esto, pero no es un objeto de lo que se trata. No se trata de dar el objeto, sino de dar lo que no se tiene, y esa es la magia del amor. Y además dice otra cosa, a alguien que no lo es. Esto recién lo vimos, es decir, el objeto es un sustituto, no es el objeto del goce pleno, o sea, no es la cosa, no es la madre, digamos, es otro objeto, por eso no lo es. Entonces es dar lo que no se tiene, que no se sabe qué es esa magia, esa mirada, quizá, ¿no? Esa palabra, ese tono, ¿no? Cosas, detalles, digamos, que hacen a lo mágico, digamos, del encuentro amoroso. Pero no es lo que se tiene. Por ejemplo, al pedido del niño, ¿no? De quiero agua, la madre puede ir con el vaso y atragantarlo con el agua, pensando que el niño pide efectivamente agua. O puede decir, ¿qué? ¿Me hablaste? No sé, o ¿me llamaste? No escuché, vení, no sé, otra cosa. Que da lugar, mil respuestas puede haber, que pongan una distancia con el objeto, ¿no? El objeto de la necesidad supuesta, porque sabemos que la necesidad está barrada de entrada, ¿no? Entonces, mil respuestas que ponen en falta a esa omnipotencia materna es otra posición que da lugar al sujeto, a que el sujeto pueda advenir un decir amoroso de la madre y no un vaso de agua, por ejemplo, ¿sí? Que no sacíe la supuesta sed de agua atragantando al niño, digamos. Alguien que no es, como dijimos, remite a aquello que indica la cosa, ¿no? Esto es, el objeto sexual no es aquel que el goce absoluto quisiera. Esto es la madre, la cosa. Ya que es un goce interdicto, que da lugar al hallazgo de otro objeto para el amor. Elevar el objeto, dice Lacan, a la dignidad de la cosa, ¿no? Entonces, se trata de pensar aquí que no es el amor al prójimo, el amor de transferencia, no se trata del bien del otro, aquello a lo que el analista apunta, se trata de una extracción, se trata del advenir en el análisis de un goce opaco del síntoma que justamente va contra el bien, de una confrontación con lo propio, con lo singular, digamos, ¿no? Al que lo envió ese destino al que el sujeto se puede confrontar, si lo desea, a través del análisis. Es por eso que el análisis es una experiencia. Entonces el amor toma otra arista para Lacan, ya que el amor está anudado y anudado en los tres registros. Dijimos amor narcisista, la imagen en el espejo, ¿no? Lo que hace condescender el goce al deseo, y el amor simbólico, dar lo que no se tiene, ¿no? No hay una preeminencia de lo simbólico en
la última enseñanza de Lacan, sino que los registros son equivalentes, por eso están anudados, ¿no? Tienen el mismo valor. No se trata de simbolizar lo real y de apagar lo imaginario, sino que se trata de anudar esos tres registros, se trata de tres, dice Lacan. La cuestión siempre es el anudamiento de tres con un cuarto que es el síntoma, que corrige quizá un anudamiento que estuvo un poco mal hecho. El síntoma, Lacan lo llamó padre, nombre del padre, ¿no? O nombre propio, como en Joyce, que se hace un nombre propio sin nombre del padre. Y esto del padre es muy importante porque en la última enseñanza de Lacan, Lacan sigue hablando del padre, no ya como significante, sino como el amor al padre que sostiene el nudo armado, ¿no? Es decir, que hay una, como dijo Freud, una identificación primaria al padre, ¿no? Que esto marca como una ligadura al amor al padre, y que eso, ahora lo vamos a ver, eso mismo anuda al sujeto de un modo, podemos decir, respecto del amor, que es muy importante, porque en esta época justamente es ese anudamiento el que está, podemos decir, faltando. Entonces aparece algo del amor respecto de lo real. El amor en su relación con el goce, con la escritura, con lo femenino, diferenciado de la lógica fálica del para todos, de la diferencia sexual de lo hétero. Entonces adviene una pregunta. ¿Es posible amar lo hétero, aquello que detesto en el otro? ¿Es posible extraer el amor de los espejismos del velo de la belleza y el bien? Hay entonces, en la última enseñanza de Lacan, una revalorización del amor. Y se trata del amor a lo real. En el seminario 21, Lacan nos dice, se trata en el amor de dos medio decires que no se recubren. Y nos dice que esto es algo que sucede muy pocas veces. Ustedes saben que Lacan dice medio decir de la verdad, ¿no? O sea, no hay una verdad absoluta. La verdad se dice a medias. Y estos dos medio decires no quieren hacer un decir entero. Son dos medio decires que no se recubren, ¿sí? Entonces, dice que ese encuentro, ¿no? Nos dice que esto es algo que sucede muy pocas veces, que ese encuentro en el amor es poco frecuente, pero que cuando sucede es muy promisorio. Algo completamente privilegiado. Esto constituye su carácter fatal. Es la división irremediable. Quiero decir que no se la puede remediar. La conexividad de dos saberes en tanto ellos son irremediablemente distintos. Esta es la cuestión del amor a lo real, ¿no? Amor, en todo caso, a la diferencia. Lo irremediablemente distinto. Entonces, dice, pero cuando los saberes entre los dos se recubren, cuando estos saberes se recubren, cuando dos quieren hacer uno, esto constituye una sucia mezcolanza, dice Lacan.
Entonces vivimos en una época en la que aquello que está en el cenit social, nos dice Lacan, es el objeto. Ese objeto A, ¿no? Que se intenta restituir en el objeto técnico, por ejemplo, o en el objeto tóxico, ¿sí? Quiere decir que lo que prima es el consumo. El consumo puede ser de objetos, de gadgets, ¿no? Fíjense que nosotros estamos hablando por Zoom ahora, digamos. Quiere decir que esto que prima es el consumo, ya sean drogas, gadgets, pensemos en lo actual respecto de justamente de los objetos técnicos para comunicarse entre el analista y el analizante, ¿no? Hay un incremento del objeto en detrimento ¿de qué? En detrimento del significante. El significante pierde valor frente a los progresos de la técnica, ligada al capitalismo, y el efecto subjetivo está ligado a suturar esa falta en ser, digamos, suturar, atiborrándola de objetos. Entonces, esos objetos vienen a obturar la ausencia necesaria para que advenga un encuentro contingente de amor. Es posible pensar además que en todo caso los encuentros producidos a través de las redes, por ejemplo, pueden cifrar a veces un goce. Sí, puede haber encuentros, pero también pueden ser un gadget más. Puede ser ese, digamos, el gadget sería el celular, pero ese encuentro también puede ser tomado como un objeto mismo. El posible encuentro, ¿no? Uno más, o el casting de los hombres o de las mujeres que se pueden buscar. No para buscar un encuentro amoroso, sino para buscar esos encuentros como objetos también, ¿no? Entonces, Lacan, en el seminario 19, en el anexo, digamos, del 19, que es las charlas, hablo a las paredes, llamó, porque eran las charlas en Santán, donde él se formó como médico. En 1972 va a decir que lo que distingue al discurso del capitalismo, esto es, el rechazo, la Verwerfung, ¿no? El rechazo fuera de todos los campos de lo simbólico, con las consecuencias que ya indiqué. O sea, lo que ubica a Lacan respecto del capitalismo es el rechazo de lo simbólico, ¿no? ¿Y el rechazo de qué? Dice él, de la castración. Todo orden, todo discurso que se entronca en el capitalismo deja de lado lo que llamamos simplemente las cosas del amor. Amigos míos, ven eso, no es poca cosa, dice. Y Lacan continúa diciendo que luego de 2 siglos llamados calvinistas, ustedes saben que el protestantismo es el que introdujo la cuestión capitalista, digamos. Entonces, dice que luego de 2 siglos llamados calvinistas, hay una entrada de un discurso nuevo. ¿Qué discurso es este? El discurso analítico, que dio entrada de forma abrupta, dice, la castración. O sea, el discurso analítico es el único que introduce la castración. Fíjense que el concepto de castración, que es un concepto freudiano, que no tiene nada que ver con
con la cuestión fálica, sino más bien con la división, ¿no? Con la división subjetiva. Entonces, es el único que sostiene, digamos, la castración. Y que sin eso, las cosas del amor están prohibidas, están vedadas, podemos decir. Están forcluidas. ¿Por qué? Porque sin esa falta que impone la castración, los objetos atiborran al sujeto, entonces la iancia subjetiva se tapona, y entonces no hay posibilidad. Nosotros dije en el comienzo que el amor implica una ausencia, es porque hay una ausencia que hay una búsqueda del amor, ¿sí? Si esa ausencia está colmada por los objetos, por cualquiera que sea, el amor no entra en el sujeto. Y también la cuestión es el rechazo justamente al análisis, o por eso sobrevienen las terapias neurocognitivas, etcétera, digamos, porque justamente están a la par de la cuestión del mercado. Hay que corregir la conducta. No hay que ver qué le pasa al sujeto, por qué sufre. Hay que corregirlo, ¿no? Conductas. Entonces, el discurso analítico viene a barrar, el discurso capitalista, encarnado en las subjetividades de la época, esto es, intentar producir un agujero en lo real del goce, que obtura el encuentro amoroso. Pensemos, por ejemplo, en los femicidios, ¿no? Tomando lo que dice Lacan, esta sucia mezcolanza, ¿no? Esta sucia mezcolanza que en los cuerpos que se destrozan, ¿no? De querer hacer de dos uno, ese esfuerzo, digamos, por querer hacer de dos uno, llevado a su máxima potencia, es el asesinato. Es la única manera, digamos, de sostener el uno, por ejemplo, ¿no? Entonces, el intento de hacerse uno con el otro. Y también la cuestión del rechazo de lo femenino. Lo femenino, dijimos antes, que tiene que ver con lo que no es fálico, con lo que no es universal, con lo que pone un agujero ahí donde hay un para todos, ¿sí? Lo femenino es singular. El asesinato de mujeres muchas veces está relacionado con matar lo femenino. Pero matar lo femenino ¿de quién? Por ahí también matar lo femenino de ese hombre que mata. Ese goce que dijimos, ese goce oscuro, lo femenino no es que es homosexual ni nada por el estilo, lo femenino es lo que no entra en ese universal del falo, ¿sí? Lo que se distingue, la diferencia, ¿no? Y lo que se mata es justamente la diferencia. También hay algo que dijo Miller respecto de la cuestión de el antiamor respecto de la cuestión del consumo de tóxicos, por ejemplo, ¿no? O sea, si está el tóxico ocupando un lugar,
lugar no hay posibilidad que entre otra cosa. Es como el tóxico mismo, es el antiamor. El sujeto está solo con su goce. No hay una ausencia, un agujero que pueda hacer entrar otra cosa. Hay algo también que dice Lacan respecto de la cuestión de el amor al padre, como dijimos, donde allí donde hay una caída, digamos, del nombre del padre en tanto sostén, digamos, hay una entrada de otra figura que él llama nombrar para, ser nombrado para, ¿no? Que dice, toma la madre, la posta, ¿no? De ese nombrar para, entonces no hay un nombre del padre, el sujeto no tiene un nombre, Juan Pérez, por ejemplo, que es su nombre y que no es una función social, es una nominación. El nombrar para nombra para una función social, nombrar para tal cosa. ¿Sí? Y esto también, lo que dice Lacan, lleva a una degeneración, dice, catastrófica. Una degeneración catastrófica porque abole, de abolir, digamos, abole la subjetividad. ¿No? El sujeto tiene que ser nombrado para, es para eso, no es un nombre, es un nombre para. ¿Se entiende? Bien, por hoy vamos a dejar acá, si tienen algunas preguntas, no sé cómo estamos de tiempo. Pero... estamos perfectos de tiempo, Marita. Hay una en los si tienen comentarios. algún comentario. Hay una pregunta en el chat, si querés que te la lea. Acá hay una pregunta, si cuando se produce el atravesamiento del fantasma cae la elección de objeto. No necesariamente cae, se cuestiona, también puede... El amor es revocable. El amor puede revocar, es revocable, o sea, puede haber diferentes condiciones de amor y no necesariamente cae ese objeto. Ese objeto puede también hacer sus vueltas dichas, digamos. No necesariamente cae, puede caer, pero no necesariamente. No sé si tienen preguntas, me gustaría que puedan... Sí, no. Bueno, se pudo seguir. Si te parece, Marita, pongo para que puedan reactivar sus micrófonos, si alguien quiere hacer algún comentario. Acá Carlos igual preguntó en el chat si podría ampliar el concepto de elevar el objeto a la Bueno. dignidad de la cosa. Aún la frase de Lacan no entiendo. Sí, el dar lo que no se tiene justamente es porque alguien tiene una falta que puede dar lo que no tiene. Si está todo colmado, no se da lo que tiene. Dar lo que tiene es el amor al prójimo, dar lo que se tiene, porque al otro le falta, como si el sujeto tuviera.
como sí. ¿Quién tiene en todo caso, no? Claro, el amor anuda la pulsión y el deseo, justamente. Por eso digo que es un medio, ¿no? Si el deseo es simbólico, la pulsión es real, el amor viene ahí a unir o a mediar entre esas dos cuestiones. Nombrar para ser ingeniero, sin nombre del padre sería, digamos. La madre toma una posta, pero no nomina en relación al nombre del padre. Nomina para, ¿no? El para es muy importante, el para tal cosa. Es bien actual, ¿no? Para ser CEO de no sé dónde. Digo, ser para, no ser fulano de tal, digamos, no tener un nombre y, bueno, las contingencias de la vida o el deseo será, digamos, más bien es, y además Lacan dice, eso es un orden de hierro. Es un orden de hierro, quiere decir, es así o así, no hay sustitución, es eso. Reprime el amor. Bueno, la represión es un mecanismo, podemos decir, que está en la neurosis. No sé si el amor reprime, hay represión constitutiva, digamos, estructural, ¿no? Y la cuestión de la relación del amor y el fantasma. Bien. El fantasma recupera, digamos, el objeto que está perdido, ¿sí? Recupera como una voz, un desecho, una boca, ¿no? O una mirada. Y es en esa recuperación, en esa relación entre el sujeto y ese objeto, que en el amor se dan condiciones, hay condiciones de amor, ¿no? Por ejemplo, Freud tiene 3 artículos que son de la psicología del amor. Una elección, acerca de una elección particular en el hombre, la degradación de la vida amorosa y el tabú de la virginidad. Son 3 artículos donde ustedes van a encontrar justamente esto, la relación que hay entre el fantasma y el amor en relación a, por ejemplo, en la degradación de la vida amorosa está la madre, digamos, la vía de la ternura y la vía sexual separadas, ¿no? Entonces está la pura y la prostituta, digamos, y esa es la condición de amor. Siempre va a haber un amante, ¿no? Y la mujer intocable. En ese sentido, esto es lo que dice Freud en la degradación de la vida amorosa. O una elección de objeto particular en el hombre, digamos. El objeto siempre es de un determinado modo, porque representa ese objeto que está encuadrado en el fantasma, digamos. Se busca eso, y el fantasma es un cuadrito. Por eso se trata en la neurosis de conmover, digamos, ese cuadrito, un poco.
No sé si hay más preguntas. Bueno. Bueno, se hizo bastante tarde. Bueno, les agradezco mucho la presencia y creo que si no hay más preguntas podemos vernos en otro momento. Gracias. Muchas gracias, Marita, muy interesante. Bueno. Muy bien. Bueno, me despido. Chao, gracias.